casa. Hola chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. Hoy he preparado muchas preguntas, pero antes de hacer trabajar nuestra mente, estudiemos un poco el cuerpo. Es hora de activarte. ¿Alguna vez han escuchado la palabra protocolo? Seguramente sí, sobre todo en el último año. Pero, ¿se han puesto a pensar cuántos protocolos seguimos a diario? ¿Por qué son importantes? ¿Cómo sería la vida sin ellos? Les pongo unos ejemplos. Imagínate llegar a casa y escuchar que, por un lado, te saluda tu papá. Hola, hija. Por otro lado, te saluda tu mamá. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Qué crees que ocurriría si no saludas a tu papá ni a tu mamá al llegar a casa? Los protocolos establecen las normas o medidas que se deben seguir. Tienen un sentido y se vuelven parte de nuestros hábitos diarios. Algunos son comportamientos que responden a la necesidad de encontrar una convivencia sana y respetuosa. Y en otras, por ejemplo, nos sirven para conservar la salud, como las medidas de bioseguridad. Muchas las hemos aprendido durante nuestra vida y nos acostumbramos a ellas. En otras ocasiones son nuevas y nos cuestan un poco más, pero en lo que coinciden todas es que buscan alcanzar un mismo objetivo: pensar en el bien común. O sea, en mí, en ti, en tus amigas, en tu vecino, en la señora de la bodega, en todas y todos. Te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos. ¿Te suena familiar? Sí. Desde que llegó la pandemia hemos tenido que adecuarnos a nuevos protocolos de seguridad que nos ayudan a prevenir posibles contagios o que contagiemos a alguien más. Me quedé pensando en lo que estuvimos hablando. Todas y todos sabemos que estamos en un contexto electoral. Entonces, ¿qué medidas de bioseguridad consideras al momento de ejercer tu participación ciudadana? Aunque muchas y muchos de ustedes no participaron de las últimas elecciones por no ser mayores de edad, eso no significa que no sean ciudadanos y ciudadanas que puedan tener protagonismo en espacios decisivos en el país. ¿Sí o no, Gugliana? Así es, Andrea. Se pueden abordar diferentes problemáticas sin importar la edad y el lugar en el que habitas. Hace falta un poco de iniciativa y organización, como Carmen y su prima Rita en Cancha Cancha, en Chuschi, de la región Ayacucho. Ellas decidieron ofrecer clases al aire libre, tomando todas las medidas necesarias para evitar posibles contagios. O el caso de Marcibit Alejo, que con 13 años lidera la olla común en el asentamiento humano 31B de Villa María del Triunfo. Ella coordina y dirige la entrega de alimentos a más de 180 personas, respetando el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad. ¡Guau, Gugliana! ¡Qué buenos casos! Seguramente muchos de nuestras chicas y chicos por todo el Perú también tienen historias para compartirnos. Creo que ha llegado el momento de investigar un poco. Esto parece una junta vecinal. A partir de esta imagen que vemos, me pregunto, ¿en qué espacio han participado las chicas y chicos en estos últimos meses? Vayamos con nuestro primer testimonio. Soy Leticia y he tenido la oportunidad de poder participar en varios espacios en mi escuela y en mi comunidad. En mi escuela he podido participar como regidora de Derecho de Niña, Niña y Adolescente en el municipio escolar. También he podido participar como alcaldesa distrital y actualmente participo en el CONEI de mi institución y en el Club de Ciencias. Y en mi comunidad he podido participar en distintas asambleas y actividades a favor de mis vecinos para trabajar colectivamente entre todos. ¡Qué interesante!
importante. ¿Y qué cambios se han dado en este espacio de participación con el contexto de la pandemia? Definitivamente con la pandemia que estamos atravesando actualmente, las participaciones presenciales han cambiado mucho a virtuales y también, si en caso se dan excepciones, acatamos a distintas medidas de bioseguridad, en el que se dan como el distanciamiento social, el uso de mascarilla, el uso de alcohol y entre muchas más. ¡Uy, qué chévere! Tenemos una primicia. Me confirman en el estudio, sí, que tenemos un enlace en vivo con una gran invitada. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo se organizan en las labores de la olla común que diriges en Villa María del Triunfo? Nos organizamos entre todos, ya que su participación de todos importa. Todos los días, diferentes mamitas cocinan. Comenzamos a las 5 de la mañana a preparar el desayuno y se reparte a las 7:30. De ahí se realizan las compras para poder cocinar el almuerzo. El almuerzo se está repartiendo a las 2:30 y así a la vez también se registra la cantidad de familias que están siendo beneficiarias y también la cantidad de menús. Y por último se realiza la desinfección del lugar. ¿Y consideras que es importante aplicar las medidas de bioseguridad en la olla común que diriges? Claro que sí, porque en la olla común tenemos niños, ancianos y personas vulnerables, y por ello y por todos tenemos que cuidarnos. Usar la mascarilla, el protector facial y lavarnos las manos durante 20 segundos es muy importante. Por eso en la olla común, cada 5 minutos se realiza el lavado de manos, para que nuestros alimentos sean saludables y protegidos. Gracias. Muchas gracias por tu testimonio. Qué importante todo lo que nos ha contado. Conocer todo esto es un gran aporte para nuestro programa de hoy. Eso ha sido todo por el momento, pero manténganse conectadas y conectados para más información. ¡Hasta pronto! Así como ella, chicas y chicos por todo el Perú están teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad y el conjunto de normas y medidas para proteger la salud de las personas frente a riesgos. En este caso, la propagación del virus. ¿Ustedes ya saben cuáles son esas medidas? ¿Conocen cuáles se utilizaron para las elecciones? 1. Se debe mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros como mínimo entre uno y otro en general. Mínimo 1,5 metros es más o menos como la distancia de 1,5 pasos. Así que ya sabes, entre tú y yo debe haber 1,5 pasos que nos separe. 2. Aforos reducidos en un 50% de su capacidad. 3. Mantener las ventanas y puertas abiertas para aumentar la ventilación de los ambientes. 4. Se debe acondicionar las mesas y sillas de trabajo con separación de 1,5 metros como mínimo. 5. Medición de la temperatura corporal con el termómetro digital. Y 6. Tener alcohol en gel para la desinfección de manos. No olvides que si a tu participación responsable le sumas los protocolos establecidos, podremos reducir los riesgos de contagio. En este caso, el uso de la doble mascarilla, el protector facial, guardar la distancia social y, muy importante, llevar tu propio lapicero. Me pregunto, con todos estos protocolos, ¿cuántos contagios se habrán evitado? Imagino que muchos. ¿Recuerdan que al inicio de la pandemia nos costó acostumbrarnos a ella? En un año hemos aprendido no solo a seguir los protocolos, sino que se han vuelto parte de nuestro día a día. Por ejemplo, hay emprendimientos de personas que confeccionan mascarillas, personas que usan de colores, con diseños diversos. Ahora hasta su emoji es uno de los más populares. Para seguir entendiendo la importancia de las mascarillas, ¿qué les parece si hacemos una demostración con estas? Le pediré ayuda a Googleana y juntas descubriremos cómo nos cuidan del coronavirus. ¡No se muevan!
emocionante que el uso correcto de este pedazo de tela pueda ayudar a frenar esta pandemia. Corrección, no se le llama pedazo de tela. Es un respirador para partículas, de tela no tejida y de material filtro KN95 de algodón. Gracias por tu precisión googleana. Y para saber más sobre las medidas de bioseguridad en un espacio de participación como el proceso electoral el día de las elecciones, tenemos una persona que es parte del equipo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El uso de la mascarilla es sumamente importante cuando se trata de participación ciudadana. Alguna actividad como por ejemplo el día de las elecciones. Todos los ciudadanos y ciudadanas que hemos acudido a votar debemos portar una mascarilla para poder protegernos. El uso de la mascarilla se torna indispensable para evitar cualquier tipo de contagios. Para el proceso electoral de las elecciones generales 2021, la OMPE tuvo la siguiente estrategia. Aumentó el número de locales de votación, redujo el aforo de los locales de votación para poder evitar aglomeraciones y reducir cualquier tipo de contagio. Así, de esta manera, por cada local de votación hubo un 70% menos de aforo. Los electores fueron respetando los protocolos, manteniendo la distancia, portando su mascarilla y de esta manera hemos contribuido todos a reducir cualquier tipo de riesgo ante el COVID-19. Para las elecciones generales 2021, la OMPE aprobó 7 protocolos de prevención y seguridad contra el COVID. Por ese motivo, no hubo dificultades el día de las elecciones y los electores, los personeros, los miembros de mesa, todos los actores electorales que confluyen en una elección, cumplieron los protocolos. Por ejemplo, mantuvieron la distancia, dejaron que se les tome la temperatura, usaron alcohol en gel, lavado de manos y en todo momento hubo personal de OMPE haciendo cumplir estos protocolos. Cuando los adolescentes y jóvenes quieren formar parte de un proceso de participación ciudadana, la OMPE recomienda que nos busquen para poder orientarlos y brindarles la asistencia técnica antes y durante el proceso de participación en un contexto de pandemia. La OMPE cuenta con protocolos los cuales se tienen que cumplir tanto antes como el día de la elección. Por lo tanto, recomendamos revisar los protocolos, recomendamos tener reuniones virtuales y si vamos a tener reuniones presenciales, que éstas sean respetando la distancia. Si vamos a hacer campaña para el proceso de participación, utilizar las redes sociales y si va a ser una campaña presencial, por ejemplo, por las calles, poder respetar el distanciamiento. No se olviden que es muy importante seguir estos protocolos porque así cuidamos a nuestras familias, a nuestros compañeros y nos cuidamos entre nosotros. Interesante. Ahora sí, para poner a prueba la eficacia de estas mascarillas, haremos lo siguiente. Hemos puesto a este maniquí una mascarilla y sus respectivos lentes de protección. Vamos a rociar con este chisguete unas gotas de color azul a 1,5 metros de distancia, como dicta el protocolo. Mientras voy preparando mi demostración, googleana, ¿tienes algo que recordarles? Recordemos que la ruta de transmisión del virus SARS-CoV-2 puede transmitirse de manera directa, es decir, de persona a persona, como la mayoría de los virus respiratorios, mediante secreciones que la persona infectada expulsa al toser, estornudar, cantar, respirar intensamente o hablar. Es decir, de persona a persona, como la mayoría de los virus respiratorios. Estas secreciones emitidas son partículas de diferentes tamaños que llevan el virus. Estas pueden ser las gotículas respiratorias con un diámetro de 5 a 10 micras. Y para ayudar a entender esta medida, imagina dividir 1 centímetro en 10.000 partes iguales. Esa parte pequeña es una micra. Pueden permanecer en el aire durante periodos prolongados y con la probabilidad de llegar a personas que se encuentren a más de 1 metro de distancia. Las gotículas pueden llegar a la boca, nariz y los ojos del nuevo hospedador, es decir, la persona a ser infectada. Ahora sí, pongamos en práctica la demostración para el uso de las mascarillas. ¿Qué pasó? Si aún no empiezo con la demostración.
Has cometido uno de los errores más frecuentes, uno que mi maestro, el gran profesor Sabiondus, lo hubiese llamado error instrumental. Es cierto, disculpen. Esa mascarilla no está bien puesta. Una mascarilla mal puesta es un error muy frecuente que lo vemos en todos lados. Tenemos que hacerlo bien, no solo por ser una de las medidas obligatorias decretadas por el Estado peruano, sino también porque su uso correcto nos asegura la protección necesaria. Ahora que ya está todo listo, llamaré al siguiente profesor para que me asesore en esta demostración. Hola, le hemos llamado para que nos ayude a analizar la siguiente demostración que nos permitirá determinar cuánto ayudan las mascarillas para protegernos del coronavirus. Hola, veo que realizarás un test de filtración, lo que nos permitirá medir la capacidad que tiene la mascarilla para retener gotículas. ¡Así es! Empecemos. La filtración dependerá de la densidad del tejido y del diámetro de la fibra o el hilo de la tela. Mientras más porosa sea la tela como la gasa, más gotículas pasarán. Por eso, si usamos 2 mascarillas, las probabilidades de contagio se reducirán muchísimo más. Yo he visto a muchas de mis amigas utilizando mascarillas que ellas mismas se hicieron. Son bien chéveres. Pero, ¿serán seguras? Mientras cumplan con los 3 parámetros para su funcionalidad que la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud recomiendan, por supuesto que sí. Y esos parámetros son filtración, que ya vimos, transpirabilidad, es decir, que no se humedezcan mucho por nuestra transpiración y que ésta no escape dejando pasar el virus y que permita su fácil ajuste a la cara. Muchísimas gracias por su ayuda. Esta demostración solo ha sido posible gracias a usted. Y por supuesto, con el apoyo de nuestro auspiciador, mascarilla doble protección, con las 3 capas de tela de algodón, combinaciones necesarias para tu protección. Una capa interior con tela de algodón con la capacidad de recibir pequeñas cantidades de humedad. Una capa intermedia para tener mayor filtración, para impedir el paso de gotículas o retenerlas. Y una capa exterior capaz de repeler el agua de la humedad, evitando la contaminación externa en la nariz y boca gracias a su material de polipropileno y poliéster, que junto al algodón hacen de esta un lujo de mascarilla. No lo olviden, mascarilla doble protección. Entonces, después de todo lo visto, aún me pregunto, ¿qué tan seguro es estar presente en espacios de participación ciudadana en medio de una pandemia? He recibido otra pregunta tuya, Andrea. Acá tengo la respuesta. Algo muy importante para evaluar en una situación de posibles contagios es la regla de las 3 C. Evitar espacios cerrados, evitar lugares concurridos y evitar contactos cercanos. Un momento, pero ¿evitar los espacios cerrados? Si las elecciones pasadas se dieron en lugares cerrados. Respondo a tu interrogante, cerrados y ventilados. Y según un estudio por la Universidad de Oxford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. En ese estudio se recogieron datos organizados en una tabla, considerando el nivel de riesgo, bajo, moderado y alto, de transmisión entre personas asintomáticas que puede variar según el entorno. Espacio al aire libre, espacio interno con ventilación y otro con mala ventilación. El nivel de ocupación, es decir, el nivel de exposición, alta o baja, considerando el contacto con el número de personas. El tiempo de contacto, corto y prolongado, y si usan o no mascarillas, y realizando las acciones de estar en silencio, hablando y cantando. En el nivel del riesgo de contagios en lugares cerrados, disminuye hasta la categoría baja cuando se guarda el distanciamiento debido, se tiene el lugar ventilado y se reduce el nivel de contacto.
Como puedes ver, este tipo de análisis te puede ayudar a evaluar el riesgo de contagio ante diferentes situaciones. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hicimos al inicio, ¿qué medidas de bioseguridad consideras en el momento de ejercer la participación? Creo que es muy importante respetar y exigir que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Distanciamiento social, espacios ventilados, control de aforo, alcohol líquido o en gel y que al mismo tiempo nosotras y nosotros sigamos utilizando mascarillas, protectores faciales y lavándonos las manos con jabón. ¡Qué interesante! Creo que de eso se trata, de ser ciudadanas y ciudadanos responsables. Al participar en reuniones se debe incentivar y promover prácticas de distanciamiento social y medidas de bioseguridad. Que las organizaciones cumplan con los protocolos y que nosotros sepamos respetarlos por el bien común, que al final es el nuestro. Recuerden que todo lo que vimos hoy también servirá para las propuestas de acciones que están construyendo para promover la participación ciudadana. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana en el último programa de la semana. ¡Adiós!